Generalidades del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD. Lo que comenzó como un intento del Estado colombiano para mitigar la grave crisis de acceso de agua a La Guajira, terminó convertido en uno de los escándalos de corrupción más indignantes de los últimos años. En febrero de 2024 se hizo público que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo habría malversado cerca de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de 40 carrotanques para distribuir agua potable en la región norte del país. Tragedia, sin embargo, no solo financiera. Los camiones, lejos de aliviar la sed de las comunidades enteras, resultaron inservibles, costosos e inútiles. Literalmente, ni rodaban ni cumplían su función. Este no es un hecho menor, se trata de un caso emblemático de corrupción estructural donde se conjugan múltiples niveles de complicidad entre funcionarios públicos, contratistas y actores políticos. Lo que debía ser una respuesta a una emergencia humanitaria terminó beneficiando a particulares que a través de sobrecostos, licitaciones amañadas, desviaron recursos públicos para su propio provecho. La indignación colectiva no es solo por el dinero perdido, sino por la tradición de quienes más los necesitaban, las comunidades wayú, afectadas históricamente por la pobreza, la desnutrición y el olvido estatal. Este tipo de corrupción no puede entenderse como un hecho aislado o como el resultado de las decisiones individuales desviadas. Como bien lo señala Galain Palermo, nos encontramos ante un fenómeno de gran corrupción y la captura del Estado donde estructuras enteras del aparato público se ven distorsionadas por diferentes particulares que buscan controlar la toma de decisiones y la distribución de los recursos. La UNGRD en este contexto no operó como una caja menor para los intereses ajenos, sino no para el bien común. Más allá de los hechos puntuales, en el caso ilustra la normalización de prácticas corruptas en la gestión pública. Como plantea Hernández Mota, uno de los mayores dilemas sociales de la corrupción es su progresiva adaptación cultural. Cuando el sistema premia al corrupto y castiga al honesto, se generan incentivos para que la corrupción deje de ser la excepción y se vuelva la regla. Así se teje una red de reciprocidades perversas entre quienes sustentan el poder, en donde el enriquecimiento ilícito se camufla como parte del juego político. A esta trama se suma un elemento aún más preocupante, la dimensión étnica y territorial de la corrupción. Según Suma, cuando la corrupción se instala en términos históricamente marginados y con alta presencia de comunidades indígenas, adquiere un carácter particularmente violento, pues repercute en desigualdades estructurales y refuerza la exclusión social. La Guajira no solo ha sido víctima de corrupción económica, sino también de la corrupción simbólica de un Estado que promete ayuda y entrega chatarra. En este caso de los carrotanques no solo es entonces un problema de desvío de recursos, sino una expresión cruda de cómo el poder puede operar de manera cínica frente a la necesidad. Es un espejo de la fragilidad institucional, de la debilidad de los controles internos y del poco peso que tiene la ética en las decisiones de alto nivel. También es una advertencia: si no se transforman las condiciones estructurales que permiten este tipo de prácticas, los casos se seguirán repitiendo con nuevos nombres, nuevas víctimas y las mismas consecuencias. Frente a esta realidad se impone una reflexión seria y profunda sobre los mecanismos de prevención y control y sanción, pero más allá de lo normativo se requiere un cambio cultural y político que cuestione de raíz la legitimidad del poder cuando éste no se ejerce en función del interés colectivo. Como lo advierte Galain Palermo, combatir la gran corrupción implica desmontar las redes que la sostienen, muchas de las cuales están enraizadas en el corazón del mismo Estado. Caso de corrupción, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Atención de Desastres. Dentro de los actores institucionales tenemos a los directores responsables. Olmedo López, director para el momento de los hechos, acusado de firmar el contrato de corrupción. Sneider Pinilla, subdirector, y recibió el 1% del dinero de la compra de carrotanques. También se le acusa de pagar coimas a congresistas. Otro de los involucrados es Ricardo Bonilla, quien recibió señalamientos por autorizar el desembolso del presupuesto de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Atención de Desastres. Coordinó la adjudicación de 3 contratos para beneficiar a congresistas por 92.000 millones de pesos. Dentro de los funcionarios presidenciales está Sandra Ortiz, consejera presidencial, congresista del Partido Verde en tiempos anteriores y quien se encargaba de pagar las coimas a congresistas. Carlos Ramón González, director del DAPRE, de presidencia, según lo manifiestan, daba las órdenes para que Sandra Ortiz pagara coimas a los congresistas ya mencionados. El secretario para la Transparencia, Andrés Hidárraga, formuló denuncia a la Fiscalía. Posteriormente se conoció al parecer el tráfico de influencias y el presidente de la República pide su renuncia.
El director de inteligencia, Carlos Ramón Ortiz, nombrado en conversaciones por los sindicados. Los políticos involucrados, Iván Name, senador, es presidente del Senado durante el escándalo de corrupción y es involucrado por recibir sobornos para reformas del gobierno Petro y patrocinar candidaturas por congresistas. Andrés Calle, del Partido Liberal, presidente de la Cámara de la época del escándalo de corrupción, involucrado también por recibir dinero en maletines para apoyar reformas del gobierno Petro. Las personas jurídicas, Luis Eduardo López Rosero, contratista de los carrotanques. Adicional, recibió también 156 contratos por más de 160.000 millones de pesos, mediante las siguientes empresas: Iberoamericana Roger, Luquet y Brand. En esto también influyen mucho las entidades de control, quien es la Fiscalía General de la Nación, investiga los hechos. Actualmente existe un condenado por tales hechos. La Procuraduría General de la Nación por aperturar investigaciones disciplinarias a los directamente implicados. Y la entidad judicial, en este caso, es la Corte Suprema de Justicia, quien aperturó la investigación a congresistas señalados. Muchas gracias. Línea de tiempo, caso de corrupción, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Año 2023. Olmedo López fue nombrado en el cargo de director de la UNGRD por el presidente Petro y Sneider Pinilla fue nombrado subdirector para el manejo de desastres por Olmedo López en el primer semestre del 2023. El 30 de septiembre del 2023, Luis Eduardo López Rosero, contratista de la UNGRD, presentó ante esta entidad una falsa cotización de vehículos tipo carrotanque por 46.800 millones de pesos. 7 de diciembre del 2023. Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, publicó un trino con lo siguiente: ojo con la UNGRD, todo se sabe. 12 de febrero del 2024. La W Radio denunció que 40 carrotanques de la UNGRD estaban en un parqueadero en La Guajira y se encontraban desde el mes de enero en ese lugar. Debido a esta denuncia, Olmedo salió a entregar los carrotanques a La Guajira. Para este momento, el tema se relacionó únicamente con el funcionamiento de los carrotanques. Posteriormente, se inició investigación sobre el sobrecosto de estos vehículos. 21 de febrero del 2024. Se abre investigación por parte de la Procuraduría y la Contraloría ante López Olmedo por los sobrecostos de los carrotanques. 29 de febrero del 2024. Olmedo López presentó su renuncia al cargo de la dirección de la UNGRD. 6 de marzo del 2024. Sneider Pinilla presenta su renuncia al cargo como subdirector de la UNGRD. 3 de mayo del 2024. Sneider Pinilla, en entrevista con la revista Semana, indicó que le entregaron dineros en efectivo al presidente de la Cámara y Senado antes de las elecciones del mes de octubre del 2023. Este dinero fue conseguido por medio de un contratista de la UNGRD y fue entregado en maletas y efectivo. Según él, estos dineros eran para garantizar el paso de algunas reformas por el Congreso. 4 de mayo del 2024. El presidente de la Cámara de Representantes presenta comunicado donde indica que no recibió dinero del contrato de los carrotanques y defenderá su buen nombre en las instancias judiciales. Presidente Petro emite un comunicado anunciando la formación de una mesa técnica para articular acciones con el fin de documentar casos de uso indebido de recursos públicos. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Zigárraga, le pide a la consejera para la región, Sandra Ortiz, que se retire del cargo. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación por el escándalo de corrupción revelado por Pinilla mediante la Sala de Instrucción de Alto Tribunal y el magistrado Francisco Farfán. La Fiscalía anunció medidas de seguridad para Pinilla y fue citada por tercera vez a indagación el 8 de mayo del 2024. 5 de mayo del 2024. Olmedo López manifestó su intención de negociar con la Fiscalía para contar toda la verdad sobre los carrotanques a cambio de medidas de protección para él y su familia. 6 de mayo del 2024, Sandra Ortiz, consejera para las regiones y mano derecha del presidente Petro, presenta su renuncia al cargo. 8 de mayo del 2024, fueron revelados los nombres de algunos funcionarios como Carlos Ramón González, director nacional de inteligencia, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, Carlos Julio Trujillo, senador, Luis Carlos Barreto, ex subdirector de la UNGRD, implicados en este escándalo de corrupción. 24 de mayo. La Corte Suprema de Justicia citó a Olmedo López para escucharlo en audiencia previa, pero este no asistió. 5 de junio del 2024. Sneider Pinilla rindió indagatoria ante la Fiscalía entregando información relevante referente a los carrotanques, chats, documentos técnicos, contratos, etc. El abogado indica que seguirá aportando documentos y pruebas para audiencias futuras. 9 y 10 de julio.
Olmedo López y Sneider Pinilla y Luis Eduardo López, con sus abogados, se reunieron con la Fiscalía para conocer detalles del caso y propusieron un preacuerdo. 17 de julio del 2024. La Corte Suprema de Justicia finalmente escuchó a Olmedo. Parte de su declaración fue infiltrada a un medio de comunicación y el escándalo creció porque se reveló que la corrupción llegó a darle contratos al ELN a cambio de permanecer en la mesa de diálogo. Asimismo, se involucró a Luis Fernando Velasco, ministro de Interior, y a Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusaciones, quien hace parte de la comisión que investiga la campaña de Petro presidente. Olmedo López indicó que fueron 380.000 millones que se movieron desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, 3.000 millones para Iván Name, presidente del Senado, 1.000 millones para Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, 180.000 millones para proyectos que beneficiarían a congresistas y 200.000 millones para entregar a futuro. 24 de julio del 2024. Olmedo López publicó un video donde manifiesta temer por su familia, por la vida de su familia y la suya, y pide a la Fiscalía General de la Nación protección porque sabe que lo quieren silenciar. 26 de julio del 2024. Luis Carlos Barreto y Edgar Rivero realizan intento de soborno al abogado de Pinilla para que cambie su versión y no mencione a otros posibles implicados. 31 de agosto del 2024. Se reanudan las audiencias y se impone medida de aseguramiento preventiva y se indica que tanto Olmedo como Pinilla irán a una guarnición militar mientras continúa la investigación del caso. 18 de noviembre del 2024. Olmedo López firmó preacuerdo con la Fiscalía y aceptó 2 de los delitos por los que fue imputado: peculado por apropiación y concierto para delinquir. 18 de diciembre del 2024. Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, es enviada a la cárcel del Buen Pastor por lavado de activos en detención preventiva. 30 de diciembre del 2024. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general a Olmedo López y Sneider Pinilla. La sanción contra López fue de 18 años y de Pinilla 20 años. 4 de abril del 2025. Sneider Pinilla es el primer condenado por el escándalo de corrupción en la UNGRD con una pena de 5 años y 8 meses de cárcel y la devolución de 680 millones de pesos.